hoy quería dedicar un programa a la Ruta de la Seda, una serie de caminos y redes de intercambio comercial, tecnológico, artístico, de ideas y de personas que conectaron Occidente con Oriente. Y para hablar acerca de la Ruta de la Seda y todo lo que ésta conllevó, no podía contar con otra profesional que no fuera con la invitada de hoy. Ella es Eva Tobalina Ora, doctora en Historia Antigua, profesora en la Universidad Internacional de La Rioja y divulgadora científica. ¿Qué tal estás, Eva? Hola, pues muy bien, encantada de saludarte y muy agradecida de que me hayas dado la oportunidad de estar aquí contigo y con todos tus oyentes hablando de algo que me encanta como es la Ruta de la Seda. Para mí es un verdadero placer y un honor tenerte en este podcast de historia, no solo por tu perfil más académico, sino también, por supuesto, por tu perfil divulgador, ya que eres una divulgadora bastante conocida en redes sociales o en, bueno, a través de sobre todo tus charlas, tus conferencias en distintos canales de YouTube, en distintos podcasts. Y también es un placer tenerte aquí para que nos hables más concretamente de este libro que has publicado con la editorial La Esfera de los Libros, precisamente sobre la historia de la Ruta de la Seda. Háblanos acerca del camino que te llevó a publicar este libro. Pues sí, la verdad es que yo normalmente estoy acostumbrada o bien a escribir artículos científicos relacionados con la labor más académica o bien a dar conferencias, ¿no? Que al final se parece mucho a dar una clase, ¿no? Como hago en la universidad. Pero sí que es cierto que hasta ahora no me había animado a escribir nada de divulgación. Hace unos 4 años me surgió esa oportunidad a través de la editorial de la Esfera de los Libros, que se pusieron en contacto conmigo y me comentaron a ver si quería publicar algo, si tenía algo escrito. Yo la verdad es que no tenía nada preparado para publicar como un libro de divulgación, pero sí que tenía muy claro desde hace ya muchos años que me apetecía mucho seguir investigando, seguir trabajando y escribir algo sobre la ruta de la seda, ¿no? Que es un tema que por cuestiones también de trabajo que me han hecho viajar a los países por los que atraviesa el recorrido, es un tema que siempre desde hace muchos años pues me viene interesando y sobre el que voy investigando y sobre el que también he dado cursos y conferencias, ¿no? Entonces, hace unos 4 años pues me llega esta oportunidad, la Esfera de los Libros me pide que les sugiera algo sobre lo que escribir, les sugiero el tema de la ruta de la seda, a ellos les parece fantástico, me pongo a ello, descubro que escribir algo como lo que yo quería escribir, con la profundidad que yo quería darle, con la ambición que yo quería tener, con los temas que yo quería tratar, iba a ser muy extenso, tanto en páginas para el lector como en tiempo de trabajo para mí. La verdad es que ha sido una labor extenuante, pero bueno, 4 años después, pues a finales del 2024 ya pude publicar el libro y de momento estoy muy contenta con el resultado, la verdad. Mm. Sí, yo creo que una de las cosas más importantes del libro es que precisamente se convertirá en un referente, una pieza imprescindible a la hora de la divulgación de este tema, porque es cierto que la divulgación de Oriente y de Asia en general está bastante olvidada, al menos en español. Y más concretamente, yo creo que no hay ningún libro más completo sobre el tema que este, así que por eso se convierte en un clásico instantáneo. Pues bueno, no lo sé, pues ojalá que sí, ¿no? Sí que es cierto las dos cosas que comentas sobre la ruta de la seda, se ha escrito muchísimo, es un tema muy popular desde mediados del siglo XX, hay documentales, hay series de todo tipo, bueno, hay mucha bibliografía, ¿no? Pero la verdad es que humildemente a mí me parece que de lo mucho que se ha escrito sobre la ruta de la seda y lo que se ha publicado en español, que es cierto que los autores españoles pues han tratado este tema solo esporádicamente y lo que hay en español son sobre todo traducciones, yo encontraba pues que lo que a mí me parecía importante de la ruta de la seda, lo que hay hasta el momento,
pues no estaba tocado como a mí me gustaba tocarlo, ¿no? Que no digo que sea la mejor manera de hacerlo, pero al menos a mí me parecía la mía y lo que yo quería contar, ¿no? Entonces ese fue uno de los motivos importantes que me impulsó a escribir el libro, que me apetecía hablar de la ruta de la seda tratando todos los aspectos que yo consideraba imprescindibles. Y en segundo lugar, es verdad que, claro, nosotros en España se conoce bien, yo creo, pues la historia de nuestro país, más o menos, la historia del Mediterráneo, la historia de Europa, la historia del Atlántico, si queremos, pero cuando nos vamos a Oriente, la historia de China, no voy a decir ya la historia de Asia Central o del sudeste asiático, son grandes desconocidas. Y aunque no es el tema de mi libro, yo sí que quería que los lectores, cuando terminaran de leerlo, si es que lo terminan, porque es un poco largo, cuando terminaran de leerlo, tuvieran una idea, no muy profunda por el espacio disponible, pero al menos tuvieran una idea de la historia de China, más o menos, de la historia de Asia Central, más o menos, y un poquito de la historia del sudeste asiático, ¿no? Y de alguna manera que esto les sirviera también como introducción a adentrarse con algo más de profundidad en el pasado de estos territorios. Mm. Y bueno, llevamos más de 5 minutos aquí hablando, pero a lo mejor nuestros oyentes se están preguntando, y así, en breves palabras, ¿qué es exactamente la ruta de la seda? ¿A qué llamamos la ruta de la seda? Bueno, pues la ruta de la seda no es una ruta y no es solo de la seda. La ruta de la seda es un conjunto de caminos, por eso quise titular el libro precisamente Los caminos de la seda, ¿no? O un conjunto de rutas que nosotros solemos imaginar terrestres, pero que son terrestres y también marítimas, que conectaban el Extremo Oriente, particularmente pues, las distintas construcciones políticas que ha habido en el territorio chino, con Asia Central, Oriente Medio, el Mediterráneo y Europa. Y que empezaron a funcionar sin poder poner una fecha exacta, pero bueno, que empezaron a funcionar más o menos a finales del primer milenio antes de Cristo y que entraron en decadencia a partir de la Edad Moderna, a partir del siglo XVII, a partir del siglo XVIII, hasta casi desaparecer al menos la ruta de la seda terrestre ya en el siglo XIX. ¿Y cómo sería explicado el origen de este complejo sistema de rutas? ¿Cómo empezó a formarse esa red comercial entre Oriente y Occidente? Pues esa red comercial comienza a construirse sobre tres patas, ¿no? O sobre tres apoyos. En primer lugar, comienza a construirse sobre caminos que ya existían. Hay caminos que conectan a los seres humanos que viven en distintos lugares de Eurasia con certeza desde el Neolítico y desde la Edad de los Metales, desde la Edad de Bronce, quizás incluso desde el Paleolítico. Y estos caminos que recorren Oriente Medio, que recorren Asia Central, aprovechando sobre todo, pues, a causa de la dictadura geográfica, distintos oasis que hay en esas regiones, van poco a poco consolidándose, intensificándose las relaciones comerciales y de todo tipo, utilizándolos y van haciéndose más frecuentados hasta que ya terminan de eclosionar en el primer milenio antes de Cristo, ¿no? Así que en primer lugar lo que tenemos son caminos que ya existían y que se van uniendo los unos con los otros como eslabones de una cadena que van interconectando. En segundo lugar, lo que tenemos son construcciones políticas que, por un lado, proporcionan suficiente estabilidad como para el comercio a larga distancia sea rentable, y en segundo lugar, están dotadas de unas élites adineradas que pueden adquirir productos de lujo que llegan a su territorio a través del comercio de larga distancia. En ese sentido, estamos hablando de la República Romana y luego el Imperio Romano en el Mediterráneo, del Imperio Parto y luego el Imperio Persa Sasánida en Persia y Mesopotamia, y del Imperio Chino en el territorio de China, más o menos, ¿no? En el Extremo Oriente. La existencia de estas tres construcciones políticas que van a surgir pues en la segunda mitad del primer milenio antes de Cristo y que van a ir consolidándose, fue clave para dar un escenario adecuado a que esos caminos se fueran enlazando entre sí para servir para el intercambio de mercancías de lujo. Y en tercer lugar, lo que tenemos es una especie de chispa, en realidad una convención, porque nos gusta
ponerle una fecha de comienzo y de final a todo, aunque en realidad sepamos que esos comienzos y esos finales en realidad están mucho más dilatados en el tiempo, ¿no? Pero bueno, pues se suele hablar de una embajada china enviada a finales del siglo II a.C. por un emperador de la dinastía Han, que recorre el norte, el noroeste de lo que hoy es China, llega hasta la zona de Asia Central, llega hasta la zona de lo que hoy es Uzbekistán, Turkmenistán, Afganistán, establece relaciones diplomáticas y comerciales con los habitantes de este territorio, y luego ya los chinos establecen también relaciones diplomáticas con el Imperio Parto. Ese esfuerzo diplomático chino, que luego se traslada a un esfuerzo bélico por controlar parte de estas regiones y a un esfuerzo comercial, intercambiar mercancías con las gentes de Asia Central, va a terminar de unir China con el Imperio Parto con el Imperio Romano, y esto nos va a dar pues el punto de partida de esa gran red de caminos entre el Mediterráneo y Oriente. En la ruta de la seda no podemos hablar acerca de un inicio y un final, en el sentido de que era una cuestión bilateral de que no se sabía cuál era el principio y el final, ¿no? Entre Oriente y Occidente. Aparte de que no todos los comerciantes, ¿no? Iban de un extremo al otro, sino que se cogían un punto e iban hasta un punto, desde un punto A hasta un punto B, y no necesariamente tenían que hacer toda la ruta, sino hacían puntos concretos. Así que yo quería preguntarte, de toda la extensión de la red de caminos de la ruta de la seda, ¿cuáles serían los puntos más destacados o importantes que a tener en cuenta? Sí, efectivamente es como tú comentas, ¿no? No debemos imaginar poéticamente o evocadoramente, lo hacemos así, ¿no? Nos imaginamos la caravana de camellos que sale de China y llega hasta el Mediterráneo. Esto prácticamente lo hacían muy pocos mercaderes. Era mucho más seguro, mucho más rentable, mucho más racional realizar una pequeña porción del camino, vender, comprar y regresar al punto de origen, ¿no? Efectivamente, también como comentas, solemos decir por pura convención, pues porque nos gusta ordenar las cosas, ¿no? Aunque las cosas no estén ordenadas de forma tan clara, pues que la ruta de la seda sale del norte de China, sale de la zona del Valle del Río Amarillo, sale de lo que era la capital imperial de Chang'an, la moderna Xi'an, y que termina en el Mediterráneo, en la zona de Antioquía, en la zona de Alejandría, en la zona de Roma, en la zona de Constantinopla a partir de la fundación de la ciudad, en Venecia, si queremos, ya a partir de la época del apogeo de las grandes repúblicas mercantiles italianas. Pero vamos, que podría empezar la ruta de la seda en el Mediterráneo y terminar en China, que eso, insisto, pues es efectivamente una convención, ¿no? Entre los puntos importantes por los que va pasando esta ruta, tenemos que tener en cuenta que hay un cierto determinismo geográfico, al menos un condicionante geográfico. Y es que para que estos caminos pues, puedan recorrer el mundo, necesitan de una serie de infraestructuras, necesitan de abastecimiento de agua, necesitan de un espacio físico por el que transitar. Entonces, todo esto, no tanto en el Mediterráneo, donde hay una mayor disponibilidad, o no tanto en el norte de China, pero sí en el espacio intermedio, que es un territorio, lo que hoy es la provincia de Xinjiang, todo el noroeste de China, Asia Central, Persia, las mesetas iranias. Es un territorio muy desértico, con unas condiciones muy complicadas. Lo que nos vamos a encontrar son unas perlas de un collar que son oasis, y los caminos terrestres al menos, ¿no?, van a ir siguiendo estos oasis, y esto va a hacer que algunas ciudades, algunas paradas se conviertan en paradas inevitables, icónicas, emblemáticas de la ruta de la seda, porque es que no hay otro sitio por el que pasar, ¿no? En ese sentido, el camino abandona China, recorre la zona que se llama el corredor de Gansu, dejando al norte el desierto del Gobi, llega a un territorio muy singular, que es la cuenca del Tarim y el desierto del Taklamakan, que es pues eso, como la palabra indica, un desierto terrible que tiene que bordearse por el norte y por el sur, pues está rodeado de montañas que llevan algo de agua a la superficie y que permiten el establecimiento de oasis. Después la ruta atraviesa el nudo del Pamir, por
pasos de montaña disponibles, llega a la zona de Asia Central, pues Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, y en este territorio, una vez más, lo que nos encontramos son, pues eso, oasis que actúan como grandes paradas caravaneras. Aquí al oyente pues le resultará muy familiar el oasis de Samarcanda, el oasis de Bujará, que son paradas casi, como digo, inevitables. Después penetra en lo que es hoy Turkmenistán por otro oasis, el oasis de Merv, la moderna Mari, en el corazón de Turkmenistán, penetra en las mesetas iranias, va por la zona del norte de lo que hoy es Irán, pasa por Teherán, la actual capital del país, atraviesa los Zagros, la cadena montañosa que separa Persia de Mesopotamia, penetra en el territorio de Mesopotamia, pues pasando cerca de la zona de la antigua Babilonia, cerca de la zona de la moderna Bagdad, y desde allí, ya desde Mesopotamia, el camino o los caminos llegan hasta Siria, Anatolia, Constantinopla por el norte, o hasta Egipto y Alejandría por el sur, ya distribuyéndose las mercancías al Mediterráneo. Una de las últimas ciudades que has mencionado, Alejandría, ocupó un papel bastante destacado en los caminos de la seda, tanto por su condición de metrópolis, ¿no? Porque era una de las mayores ciudades del mundo antiguo, como por su situación geopolítica. Háblanos un poco acerca de este papel destacado de Alejandría. La verdad es que aunque cuando uno piensa en la ruta de la seda, lo primero que se le viene a la mente son los oasis de Asia Central, Samarcanda, Bujará, desiertos, probablemente uno de los lugares más importantes en la historia de la ruta de la seda y en la historia del comercio entre Oriente y Occidente haya sido la ciudad de Alejandría, que como todo el mundo sabe fue fundada a finales de la década de los 30 del siglo IV a.C. por Alejandro Magno, precisamente porque Alejandro venía de destruir los puertos fenicios. Bueno, los puertos no, Tiro venía de destruir el puerto fenicio de Tiro en la costa del Levante mediterráneo, y Alejandro quería un gran puerto griego que reemplazara a estos puertos fenicios de la zona de lo que hoy es el Líbano, ¿no? Y la verdad es que el macedonio tuvo un ojo extraordinario porque Alejandría ocupa una posición perfecta entre el mar Mediterráneo, el Nilo, entre África, Asia y Europa. Entonces ya en ese momento, cuando la funda Alejandro, Alejandría es un puerto con una proyección tremenda. Pero es que una vez que la ruta de la seda comienza a funcionar, 200 años después, a finales del siglo II, siglo I antes de Cristo, Alejandría tiene la ventaja de que se encuentra al final o al comienzo, aquí como cada uno prefiera, de las dos grandes ramas de la ruta de la seda, de lo que llamaríamos el recorrido terrestre y de lo que llamaríamos el recorrido marítimo, o los recorridos terrestres y los recorridos marítimos. Alejandría es el gran puerto o uno de los grandes puertos a los que las mercancías que llegan por este camino que he descrito antes, que llegan a través de Babilonia o de Seleucia Cesifonte, la capital del Imperio Parto, que llegan al oasis de Palmira, que llegan a las ciudades de Siria, pues parte de estas mercancías van a ir por la zona de Gaza, van a llegar a Alejandría y desde el puerto de Alejandría se van a distribuir al Mediterráneo, se van a enviar al corazón del Imperio Romano, ¿no? Entonces ya en el aspecto terrestre, en la ruta de la seda que llamaríamos terrestre, Alejandría ya tiene un papel importante. Pero es que Alejandría está en el delta del Nilo, está en la desembocadura del Nilo. Y a través del Nilo, Egipto estaba conectado con el Mar Rojo, había una serie de wadís, había una serie de pasos que conectaban perfectamente el Valle del Nilo con el Mar Rojo. A través del Mar Rojo, el Valle del Nilo estaba conectado con el sur de la península arábiga, donde estaban los reinos del incienso, donde se obtenía las resinas aromáticas del incienso y la mirra, que eran un producto de lujo clave durante la Antigüedad y la Edad Media, y a través de estos reinos del sur de Arabia, a través de estos reinos de los perfumes y del incienso, el Mar Rojo estaba conectado con el Mar de Arabia, con el Océano Índico y con el subcontinente indio, que a su vez estaba conectado con China pues por rutas que cruzaban a la zona del Pamir
y el subcontinente indio también estaba conectado con China por rutas marítimas a través del estrecho de Malaca, a través de los mares del sur de China y a través del, ya, pues en último término, de los océanos, ¿no? Entonces esto permitía que Alejandría, los mercaderes alejandrinos, pudieran acceder a las mercancías que llegaban por vía terrestre, pero también pudieran acceder a las mercancías que a través del Mar Rojo, el Mar de Arabia, la India, pues llegaban desde el sudeste asiático y desde China, ¿no? Entonces esto hizo que Alejandría fuera lo que hoy, pues empleando la palabra inglesa, que a mí no me gusta nada, pero bueno, que se suele utilizar mucho, fuera un hub, no fuera un centro de intercambio, un lugar bisagra, un enclave en el que conectaban distintos recorridos y que por tanto pues esto dio a Alejandría un protagonismo tremendo. Un protagonismo tremendo en época antigua, pero también un protagonismo tremendo en época medieval, porque después de la conquista musulmana, con la época de los califatos e incluso ya en época mameluca, Alejandría siguió desempeñando esta labor de ciudad a caballo entre los dos grandes recorridos de la ruta de la seda, el terrestre y el marítimo. Pues esto que has comentado de la etapa medieval de Alejandría me parece muy interesante porque es cierto que, por ejemplo, a la hora de hacer divulgación nos quedamos siempre con la Alejandría de la antigüedad y la Alejandría medieval y demás es totalmente olvidada y desconocida por el gran público. Y esto viene también a colación para preguntarte mi siguiente cuestión, que es cómo evolucionó la ruta de la seda, los distintos caminos que la conformaban a lo largo del tiempo. Porque claro, estamos hablando de una red de caminos que duró muchos siglos y como tú has mencionado, pues también las estructuras políticas cambian. Cae el Imperio Romano, cae el Imperio Parto, no sé qué, llegan los musulmanes. ¿Cómo evolucionó estos caminos de la seda a lo largo del tiempo? Pues la verdad es que una de las cuestiones más bonitas de los caminos de la seda es que por ellos se fueron sucediendo los imperios, las religiones, las costumbres, y aún así los caminos siguieron funcionando a pesar de todo, ¿no? E incluso llegando a cotas cada vez mayores de intercambio y de florecimiento. Por convención, una vez más, sin que nos aten demasiado, porque, insisto, se trata de una convención entre los historiadores, se suele dividir la ruta de la seda en 4 grandes periodos. Un primer periodo, este del que hemos hablado al comenzar la charla, ¿no? El periodo de los 3 imperios, cuando hay un imperio en el Mediterráneo y Europa, que es Roma, hay un imperio en Oriente Medio, que son primero los partos y luego los persas sasánidas, y hay un imperio en China, ¿no? Que es la dinastía Han, en el momento en el que surge la ruta de la seda. Esta primera etapa, llamada de los 3 imperios, se extiende más o menos, siempre por convención, hasta la llegada de los musulmanes, hasta el siglo VII, cuando comienza una nueva etapa a la que se le ha dado en llamar la era de los califatos, porque la mayor parte de la ruta de la seda, desde Asia Central, desde lo que hoy es Uzbekistán, hasta Siria y el Mediterráneo, queda en manos de los califatos. Primero el califato Omeya, luego el califato Abbasí y luego distintos califatos como el Fatimí, que van a ir surgiendo pues, de los escombros del califato Abbasí. Esta segunda etapa de los califatos, como he comentado antes, primero la conquista musulmana supone una fuerte disrupción, pero es una disrupción que se supera rápidamente y va a ser un periodo de enorme esplendor. Son los califas abbasíes los que van a fundar la ciudad de Bagdad, la ciudad de las 1001 noches en el corazón de Mesopotamia, que nosotros pues también asociamos con el lujo, con los perfumes, con las especias, ¿no? Bagdad va a ser la ciudad de los cuentos de Sherezade, la ciudad de Bagdad va a ser también la ciudad de Simbad el Marino, la ciudad de las historias de los mercaderes, ¿no? Que aparecen en los cuentos de Simbad, porque Bagdad, al igual que Alejandría, también permitía conectar la ruta terrestre de la ruta de la seda con las rutas marítimas gracias a que el Tigris y el Éufrates desembocan en el Golfo Pérsico y desde el Golfo Pérsico pues, se accede con facilidad al Mar de Arabia, al subcontinente indio
y a todo lo que es el recorrido marítimo de la ruta de la seda. Esta era de los califatos, que empieza en torno al siglo VII, termina bastante abruptamente en la primera mitad del siglo XIII con la conquista mongola, que otra vez es un gran conquistador, como en el pasado habían sido los califas musulmanes, que arrasa absolutamente con todo. Gengis Khan, sus hijos, sus nietos, las hordas de la estepa se van a llevar por delante ciudades, caminos, poblaciones, van a generar una destrucción tremenda, pero una vez que termina la fase de destrucción, los mongoles se van a hacer dueños, ahora ya sí, prácticamente de casi todo el recorrido, porque los mongoles van a conquistar China, van a ser dueños de Asia Central, van a conquistar a los califatos, van a ser dueños de Persia y Mesopotamia y van a llevar sus dominios hasta Siria, ¿no? Y además van a ser los dueños de la estepa, que es un camino secundario por el que también transitan las mercancías. Y esto va a permitir que bajo la égida mongola, unificando prácticamente todo el recorrido de la ruta de la seda viva una etapa que se considera, al menos en el recorrido terrestre, el periodo de mayor esplendor. Y no es casual que esta etapa mongola sea la que nosotros conocemos gracias a Marco Polo y que también asociemos pues, con viajeros de Europa que van a Oriente. Y bueno, esta etapa mongola va a desaparecer a mediados del siglo XIV, cuando los mongoles sean expulsados de China y pierdan el control ya de la mayor parte de los territorios que había conquistado Gengis Khan, sus nietos y sus herederos, pero va a haber una especie de canto del cisne, que es la época de Tamerlán, que se presenta como heredero de los mongoles en Asia Central y que va a construir un imperio, bueno, bastante notable entre Asia Central y Persia y Mesopotamia, ya en la segunda mitad del siglo XIV, primeros años del siglo XV, que, como digo, se considera el canto del cisne, la etapa ya final del recorrido terrestre de la ruta de la seda. ¿Por qué el canto del cisne? Porque a finales del siglo XV los portugueses van a llegar hasta la India, van a abrir una ruta alternativa para llegar a Oriente a través de Sudáfrica, a través del continente africano, y los españoles van a llegar a las Filipinas ya en el siglo XVI y van a abrir una ruta alternativa para llegar a China a través de América. Y la apertura de estas rutas alternativas por parte de los portugueses navegando hacia Oriente y por parte de los españoles navegando hacia Occidente van a suponer la decadencia de la ruta de la seda terrestre y la apertura de nuevos caminos para intercambiar mercancías. En todo momento nos hemos referido a esta compleja red de caminos como la ruta de la seda o los caminos de la seda, pero como bien has dicho, la seda no era el único producto, ni mucho menos, que transitaba por aquí. Entonces, a lo mejor ahora podríamos abordar por qué se le dio el nombre de ruta de la seda a la ruta de la seda, qué importancia tenía la seda en esta red comercial y qué otro tipo de productos transitaban por ahí. Pues efectivamente, ruta de la seda ya vemos que es una denominación un poquito falsa, entre comillas, porque ni era una ruta ni era estrictamente de la seda. Ni siquiera era el nombre que le daban aquellos que la recorrieron en sus periodos de esplendor, porque en esas épocas, en época antigua, en época medieval, a comienzos de la época moderna, nadie le daba estrictamente un nombre a esos caminos. El nombre de ruta de la seda nos lo inventamos los europeos a finales del siglo XIX y se popularizó ya a mediados del siglo XX, así que es una expresión moderna, hasta cierto punto artificial, que le hemos dado a esa realidad para tratar de facilitarnos las cosas a la hora de hablar de ella, ¿no? La seda fue una mercancía importante, como probablemente sepan los oyentes, la seda natural, la seda extraída del capullo, que cuando está todavía viva la crisálida se hierve para extraer el hilo del capullo sin romper. La seda, lo que llamamos seda natural, es no sé si llamarlo invento o descubrimiento chino. Y son los chinos los que empiezan a elaborar mantos de seda o prendas de seda
que tiene unas cualidades de brillo, de ligereza, de suavidad, que no hay ningún otro tejido que las iguale. Y efectivamente, ya en el primer milenio antes de Cristo, antes incluso de que naciera la ruta de la seda ya era un producto chino muy demandado por los vecinos de los chinos. Y cuando nazca la ruta de la seda y los chinos comiencen a comerciar muy intensamente con Asia Central y el Imperio Parto, una de las grandes mercancías que los habitantes de Asia Central y del Imperio Parto van a demandar a China va a ser la seda. Y cuando ya la seda llegue a Roma, una de las grandes mercancías que los romanos van a comprar a Oriente va a ser efectivamente la seda, ¿no? Que pues va a ser, insisto, pues uno de los productos más demandados, aunque con el tiempo también se empezó a producir seda en Asia Central y en Oriente Medio, y a partir de época de Justiniano también la producían en el Imperio Bizantino, ¿no? Pero aún así va a ser tan demandada que la seda siempre va a tener un cierto protagonismo. Pero junto a la seda había muchísimas mercancías de lujo y no de lujo que recorrieron los caminos de la seda. Por mencionar productos chinos, tenemos los productos lacados, la laca para lacar los muebles u otras superficies también es un invento o un descubrimiento chino. Nos encontramos también con la porcelana, que va a ser una de las exportaciones estrellas de China desde más o menos el siglo X, el siglo XI, el siglo XII, cuando va a ser el gran apogeo de las exportaciones de porcelana china. Las especias, que provienen sobre todo del sudeste asiático y de la India, la pimienta, la canela, el cardamomo, el clavo de olor, la nuez moscada, van a ser pues otras de las grandes mercancías de lujo, o piedras preciosas, ¿no? Como por ejemplo el lapislázuli, que se obtenía en las minas de Afganistán, o las turquesas, que se obtenían en las minas de lo que hoy es el norte de Irán. Así que tenemos un montón de mercancías. Pero hemos comentado antes que la inmensa mayoría de los mercaderes lo que hacían era recorrer solo una pequeña porción del camino. Y estos mercaderes muchas veces llevaban con ellos mercancías de lujo, pero también llevaban con ellos productos de primera necesidad, que también eran muy necesarios en estos oasis que formaban el recorrido de la ruta de la seda y en los que había carencia de muchas cosas. Así que junto con las mercancías de lujo tenemos que pensar que en las caravanas de los mercaderes también viajaban pues, prendas de lana, también viajaban objetos de metal, de trabajos de metal de distinto tipo, también viajaban alimentos, conservas de distinta índole, cereales, vino, que eran imprescindibles para el sostenimiento de los oasis y que también formaban una parte muy importante de lo que llevaban las caravanas. La verdad es que debería ser todo un espectáculo poder viajar en el tiempo, ¿no? Y poder ver esa ruta de la seda, esos caminos, de forma instantánea, ¿no? Ahí en el momento. Que quien tuviera, ¿no? Una máquina Sí. del tiempo para visitarlo. Sí, yo no sé si para visitarlo, pero al menos sí para verlo. Yo desde luego me encantaría verlo por un agujerito, sí, ver esas ciudades, Ujú. ver esos oasis, ver incluso el paisaje, ¿no? Por el que transcurría entonces estos caminos. Y ahora quería preguntarte por el perfil social y profesional de esas personas que hemos mencionado que recorrían los caminos de la ruta de la seda. ¿Eran solo comerciantes o había otro tipo de personas? Claro, a mí lo que me parece más interesante de la ruta de la seda, más allá de la porcelana, la seda, los mercaderes, los caminos, etcétera, etcétera, lo que me parece interesante es que estos caminos no fueron en modo alguno solo caminos de comercio. Y esto es lo que los hizo tan resistentes, ¿no? Esto es lo que hizo que estos caminos, viniera quien viniera, llegaran invasores que llegaran, estos caminos sobrevivieran los distintos cambios que se fueron produciendo a su alrededor. Y es que estos caminos eran los lazos, las venas, los tendones que unían Oriente con Occidente y que iban muchísimo más allá del simple intercambio comercial. Así que por estos caminos transitaban mercaderes, naturalmente, transitaban mercaderes pues humildes que hacían una pequeña porción del camino,
transitaban caravanas de mercaderes muy ricos, que muchas veces ni siquiera iban ellos en la caravana, sino que tenían delegados comerciales que hacían, entre comillas, el trabajo sucio e incómodo de transportar los productos, mientras el inversor pues se quedaba en casa esperando el resultado económico de su inversión, ¿no? Pero también había todo tipo de personas que transitaban estos recorridos. En primer lugar, embajadores, porque eran estos caminos los que se utilizaban para los intercambios diplomáticos entre China y Asia Central, entre China y el Imperio Parto, entre el Imperio Parto y el Imperio Romano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces había un constante trasiego de embajadas, de embajadores, de portadores de tributos que recorría estos caminos. En segundo lugar, estos caminos también fueron caminos de conocimiento. Tenemos, por ejemplo, los griegos y los romanos estaban fascinados, un poquito como nosotros también, ¿no? Estaban fascinados con la India como lugar de sabiduría, lugar al que uno va a buscar la iluminación y el conocimiento, y había viajeros provenientes del Mediterráneo que utilizaban estos caminos para viajar hasta la India y acceder, pues vaya usted que saber qué sabiduría que encontraban por allí, ¿no? Pero los caminos de la ruta de la seda también fueron caminos de fe y las creencias también transitaron por ellos. El budismo salió de la India y llegó hasta Asia Central y China a través de los caminos de la seda. El zoroastrismo, que eran las creencias de las gentes de Persia y Mesopotamia, llegó hasta Asia Central y hasta China a través de los caminos de la seda. El cristianismo penetró desde el levante mediterráneo en Persia y Mesopotamia y llegó hasta el norte de China en la Alta Edad Media a través de los caminos de la seda, y por tanto en estas rutas uno se podía encontrar peregrinos, monjes, predicadores, gentes de fe de todo tipo y de todo tipo de creencias que también las utilizaban para difundir su palabra o para peregrinar algún santuario importante. Las rutas de la seda fueron empleadas por los musulmanes para hacer, por ejemplo, la peregrinación a la Meca, para hacer la peregrinación del Hajj, ¿no? Así que en estas rutas debía de haber un montón de gente de toda índole, de toda condición y con todo tipo de propósitos. Es muy importante destacar esta información para darnos cuenta de que la ruta de la seda no fue simplemente eso, una ruta comercial, sino que fue toda una red de intercambios culturales, tecnológicos, artísticos, religiosos, etc. Y hablando precisamente de las personas, quería preguntarte acerca de los personajes históricos famosos que estuvieron en la ruta de la seda. Has mencionado, digamos, al más famoso, ¿no? Como puede ser Marco Polo, pero aparte de él, ¿quién más estuvo en la ruta de la seda que nos haya llegado hasta la actualidad? Pues la verdad es que yo creo que una de las cosas que yo espero que sorprendan a los lectores del libro es la cantidad de viajeros que transitaron, célebres, entre comillas, que transitaron entre el Mediterráneo y China o entre China y otros lugares, ¿no? Hay más testimonios de viajeros, hay más testimonios de gentes que viajaron por estos lugares que simplemente Marco Polo, ¿no? Que igual es el primero que nos viene a la cabeza. Tenemos testimonios de algunos viajeros ya en época romana. Tenemos el testimonio de un supuesto embajador, aunque quizás se tratara de un mercader que llega a las costas de China desde territorio del Imperio Romano a mediados del siglo II después de Cristo. O sea, ya tenemos romanos llegando a las costas de China en el siglo II después de Cristo. Un poquito más adelante tenemos viajeros muy, muy, muy famosos en China, no quizás en Europa, pero sí en China, que transitaron entre China y la India en busca precisamente de conocimiento acerca de las creencias budistas que habían llegado al imperio chino precisamente por los caminos de la seda. El viajero más famoso de la historia de China, Xuanzang, es un monje budista que sale del norte de China, recorre el desierto del Taklamakan, atraviesa Asia Central y viaja a la India en busca de conocimiento. Este Xuanzang
escribió un relato de su periplo que se tituló Viaje al Oeste en tiempos de la gran dinastía Tang, en tiempos de la gran dinastía Tang, que es el periodo en el que él viaja. Este viaje al oeste en tiempos de la gran dinastía Tang se convierte en una novela ya en el siglo XVI, se coge el relato del viajero alto medieval y se transforma en una novela en el siglo XVI que se titula más sucintamente Viaje al Oeste. El protagonista de esta novela china del siglo XVI, que se considera la gran novela china, el equivalente a lo que sería el Quijote en España, ¿no? La gran novela china, es no tanto el monje budista, sino una criatura sobrenatural que lo acompaña, que es el rey mono, un semidios que ha sido expulsado de los cielos por su excesiva arrogancia, y este rey mono se va a convertir en un personaje popularísimo no solo en China, sino en todo el Extremo Oriente, y ha dado origen ya más modernamente, en época más moderna, a películas, series de televisión e incluso cómics y dibujos animados, ¿no? Y estoy segura de que muchos oyentes conocen a Son Goku, conocen los dibujos animados, el manga de Bola de Dragón. Bueno, pues ese manga de Bola de Dragón viene de una novela del siglo XVI que a su vez viene de un relato de un viajero de los caminos de la seda de época alto medieval, ¿no? Entonces fijémonos cómo la ruta de la seda está hasta en los dibujos animados. Luego en época medieval, pues naturalmente conocemos a Marco Polo, pero a mí me parece igual de interesante que los viajes de Marco Polo el periplo de unos monjes franciscanos, fray Juan de Pian de Cármine y fray Guillermo de Rubruquis, que a mediados del siglo XIII viajaron desde Europa hasta lo que hoy es Mongolia para tratar de conocer un poquito más y establecer relaciones diplomáticas con los mongoles, ¿no? Y que fueron estos frailes franciscanos los primeros en descubrir a los europeos cómo era exactamente el mundo mongol y cómo era ese mundo de las estepas de Asia. Y luego ya pues los españoles tenemos un viajero muy famoso que nos ha dejado un testimonio además delicioso de leer, que es un embajador castellano que es enviado por el rey Enrique el Doliente a comienzos del siglo XV a la corte de Tamerlán, y que, bueno, pues viaja desde lo que hoy es España, viaja desde el Reino de Castilla, atravesando el Mediterráneo, atravesando Oriente Medio, llega hasta la corte de Tamerlán en Samarcanda, ¿no? Y nos ha dejado pues un relato en un libro que se llama Embajada Tamerlán, nos ha dejado un relato maravilloso de este periplo, ¿no? Entonces, eso, viajeros, aparte de Marco Polo, tenemos un montón. Sí, esa historia de Ruy González de Clavijo, el embajador castellano, la contamos precisamente en un programa de historia que hicimos monográfico sobre la historia de Tamerlán. Así que lo voy a dejar por aquí en las tarjetas de YouTube para que nuestros espectadores puedan verlo. Y para acercarnos hacia el final de este programa, quería que ahondáramos, que profundizáramos en las circunstancias de la decadencia y el final de la ruta de la seda. Lo que mencionaste hace un rato de, oye, con la Edad Moderna, el nacimiento del Imperio Portugués, el Imperio Español, cómo esa decadencia afectó a la ruta de la seda, y así cerramos el círculo y lo redondeamos para completar, digamos, la historia de estos caminos de la seda. Sí, hemos comentado a lo largo de la entrevista que los caminos de la seda, al ser los lazos que unían Oriente con Occidente, no solo desde el punto de vista mercantil, eran extremadamente resistentes, ¿no? Y pasaban por allí conquistadores, hordas, invasiones, cambios políticos, religiosos, culturales, y los caminos de la seda seguían funcionando, seguían existiendo, ¿no? Porque tenía que haber esos vínculos de unión entre Europa y Asia, ¿no? Era algo a lo que no se podía renunciar en ningún caso. De tal manera que los caminos de la ruta de la seda solo desaparecen, solo entran en decadencia cuando hay una alternativa viable que permite seguir manteniendo unidos
a los europeos con los asiáticos, pero a través de recorridos diferentes, ¿no? Los primeros que van a buscar estas rutas alternativas van a ser los portugueses, que se van a pasar todo el siglo XV explorando las costas de África. Portugal primero pues va a conseguir llegar hasta la zona del Golfo de Guinea, hasta la zona de Cabo Verde, y va a ir estableciendo bases en ese territorio. Después ya en la década de los 80 del siglo XV, con Bartolomé Díaz, los portugueses van a descubrir el Cabo de Buena Esperanza, van a descubrir el extremo meridional del continente africano. Unos poquitos años después, 1498, con Vasco de Gama, los portugueses van a llegar a la India y ya van a establecer bases en la India. Y a comienzos del siglo XVI, en una expansión que fue fulminante, en menos de 20 años, los portugueses ya habían llegado al estrecho de Malaca, se habían apoderado de Malaca, habían llegado a las Islas Molucas, que es donde se producían el clavo de olor y la nuez moscada, y luego ya habían llegado incluso a China y a Japón, y fundaron pues la base de Macao en China, ¿no? Así que para mediados del siglo XVI ya tenemos a los portugueses con una ristra de bases que permite conectar Lisboa con la India, con el sudeste asiático y con China, y traer las mercancías a través de este camino marítimo. Los españoles, por su parte, se incorporaron un poquito más tarde y por una ruta pues, aparentemente más complicada. Los españoles van a navegar hacia Occidente tratando de llegar al extremo oriente atravesando pues, el océano Atlántico, calculando Colón que la Tierra era mucho más pequeña de lo que es en realidad. La expedición habría acabado en desastre de no ser por la existencia del continente americano. Los españoles se van a poner a explorar y a conquistar el continente americano, pero sin perder nunca de vista que el objetivo del viaje de Colón, de estas expediciones colombinas, había sido llegar al Extremo Oriente. Así que mientras se procede a la exploración de América, también se van a buscar vías alternativas de llegar hasta Oriente. Ahí tenemos a Núñez de Balboa, que va a descubrir el Mar del Sur, que va a descubrir el Océano Pacífico, y luego tenemos a la expedición de Magallanes y Elcano, que va a abrir un paso en el extremo meridional del continente americano, el estrecho de Magallanes, para conectar el Atlántico y el Pacífico, y que va a atravesar el Océano Pacífico para llegar al sudeste asiático. De hecho, el objetivo de la expedición de Magallanes y Elcano era apoderarse de las llamadas Islas de la Especiería, que eran las Islas Molucas, donde se obtenían el clavo y la nuez moscada. La expedición va a conseguir llegar hasta las Molucas, pero no va a poder apoderarse de ellas, pero sí que al menos les va a dar pues, a los españoles un conocimiento sobre el sudeste asiático. Y bueno, a partir de ahí, pues España se va a apoderar de las Filipinas, va a establecer la base de Manila, y desde Manila se va a poder comerciar muy cómodamente con China. Y es por eso que el galeón de Manila, el barco que iba entre Manila y América, pues se va a convertir en una vía alternativa para traer mercancías desde China a América, y desde América con la carrera de Indias hasta España y Europa, ¿no? De tal manera que una vez establecidas las bases portuguesas a mediados del 16 y una vez establecido el galeón de Manila en la segunda mitad del 16, las mercancías del Extremo Oriente y el contacto con el Extremo Oriente puede mantenerse por vía marítima con grandes galeones, con enormes bodegas, en puertos controlados por un solo Estado, Portugal y España, de forma mucho más eficaz que a través de los viejos caminos que bordeaban desiertos y paraban en oasis con camellos y mulas, atravesando además pues, un montón de territorios con distintos gobernantes que cada uno pues, impone su tasa y su beneficio sobre las mercancías con las que se comercian, ¿no? Españoles y portugueses van a poder traer los productos a Europa de forma más directa y de forma más económica, y esto va a empezar esta decadencia de la ruta de la seda terrestre. A partir del siglo XVII, los holandeses van a entrar en el juego, apoderándose de parte de las bases portuguesas, y ya en el siglo XVIII van a irrumpir los ingleses con la Compañía de las Indias Orientales, ya apoderándose directamente
de la India, y con barcos en el siglo XVIII, en el siglo XIX, ya muchísimo más grandes, con una capacidad de carga absolutamente brutal, ¿no? Y contra estos gigantes que surcan los mares, ya no digo cuando se abre el canal de Suez y se puede conectar en la segunda mitad del XIX la India con el Mediterráneo, con estos gigantes que surcan los mares, con estas vías que se han abierto, pues los viejos caminos terrestres que van por los desiertos, ¿no? Y por las montañas, como he comentado antes, no pueden competir en costes, no pueden competir en rapidez, no pueden competir en rentabilidad. Los lazos de unión siguen existiendo, pero ahora discurren por otros lugares, ¿no? Discurren por los mares, por las rutas marítimas, que se han demostrado muchísimo más eficaces para mantener esos vínculos. Y ese es el momento, pues a lo largo de la Edad Moderna, a partir del siglo XVI, en el que entra en decadencia, y ya siglo XVIII-XIX prácticamente desaparece lo que es la ruta de la seda terrestre, porque los caminos marítimos ya hemos visto que siguieron existiendo, e incluso me atrevería a decir que están ahora en una situación más boyante que nunca. Y es curioso que justamente cuando se produce esta decadencia, este final, fue cuando los escritores empiezan a escribir sobre la historia de la ruta de la seda. Empiezan a acuñar ese concepto, ¿no?, de ruta de la seda, y empezó la historia que al final ha desembocado en nuestra charla de hoy. Sí, la verdad es que es una paradoja fascinante. En el momento en el que desaparece la ruta de la seda, empezamos a hablar de la ruta de la seda, lo consideramos algo interesante para investigar sobre ello y empezamos a escribir, a publicar y a investigar sobre la ruta de la seda. Pues bueno, pues estas paradojas fascinantes que tiene a veces la historia. Pues nada, desgraciadamente hemos llegado al final del programa. Y en este punto, pues yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, Eva, por haber venido a este podcast de historia a divulgar la historia de los caminos de la seda, de la ruta de la seda. Y eso, solo quería agradecerte muchísimo todo lo que has hecho por aportar luz sobre la oscuridad, ¿no?, que había en la divulgación histórica, al menos dedicada al gran público. Y por supuesto, invitamos a todo el mundo a hacerse ya con tu libro, con Los Caminos de la Seda, publicado por la editorial La Esfera de los Libros. Si, como siempre digo, pues te ha gustado el podcast y quieres profundizar en el tema. Pues muchísimas gracias, Óscar. Para mí ha sido un placer estar aquí invitada en tu podcast. Yo disfruto mucho hablando de este tema, ¿no? Me he pasado muchos años escribiendo, pensando, leyendo sobre ello, y con unas ganas locas de contarlo, por fin, ¿no? Y de explicárselo a la gente y de compartir con el público esta fascinación que yo siento y que me parece muy interesante, no solo para entender el pasado, sino también para comprender el presente, ¿no? Para comprender las guerras de aranceles, las guerras comerciales que tenemos ahora encima de la mesa entre China, Estados Unidos, con Europa de por medio, ¿no? Para entender las tensiones que hay no solo en el comercio internacional, ¿no?, sino también los puntos de fricción en el choque entre estos dos colosos. Pues yo creo que es muy importante conocer cómo han ido las cosas en el pasado, y la ruta de la seda en ese sentido es imprescindible para entenderlo.